tenemos la angustia de Jacob en la gran tribulación. El tiempo ha llegado, bendita la gloria de Dios. La semana 70 a punto de iniciar, gloria a Dios. Por eso recuerden que estamos en el primer sello, en el capítulo 6 de Apocalipsis, estamos estudiando el primer sello y el periodo del imperio del anticristo. Entonces aquí entran todos estos temas. No nos estamos saliendo del tema, al contrario, estamos introduciendo los temas que entran en la apertura del primer sello. Amén. Así es que les voy a invitar a que abran la Biblia en el libro del profeta Daniel, capítulo 9. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, y vamos a buscar todos el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Bueno, el tema de hoy va a ser la angustia de Jacob en la gran tribulación. Amén. Y vamos a poner atención a esta primera enseñanza de muchas que vamos a tratar. Hablar sobre las 70 semanas proféticas no es fácil. Hay que rastrear muchísimos puntos históricos, muchísimas cosas de la historia y también obviamente del contexto bíblico. Bendita la gloria del Señor. 70 semanas es el código profético, esa es la llave para comprender todo el libro de Apocalipsis. Escuchen esto, quien entiende la revelación de las 70 semanas profetizadas comprenderá, pero miren, el mapa apocalíptico, comprenderá el mapa escatológico. Aquí está la clave. El que no entiende, no comprende la profecía de las 70 semanas, se le va a complicar la lectura apocalíptica. Por eso es importante que pongamos atención. Amén. Bien. Vamos a estudiar entonces sobre lo que va a acontecer en Israel o en el pueblo hebreo en los últimos tiempos, que nos estamos acercando a ello. Ya estamos en las fronteras de los últimos tiempos. Créanlo, de verdad, créanlo que ya estamos en las fronteras. Estamos ya, como se dice, ¿verdad? Románticamente, estamos coqueteando ya la frontera de los eventos proféticos que se van a ir cumpliendo en estos años. Y de verdad se los digo que las cosas se empiezan a complicar. Alguien puede decir, hermano, yo lo escucho decir eso hace años. Pues mi vida, ¿qué es delante de los ojos de la eternidad de Dios? Imagínense, dice la Biblia que nosotros somos como un soplo repentino, que nacemos y morimos de una manera, ¿verdad? Rápida, pero la palabra de Dios tendrá cumplimiento. La economía mundial ha sido afectada, hay inflación a nivel mundial, tanto en las naciones europeas. Ustedes saben la crisis que está pasando Europa en este momento por causa de la guerra Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia. Están siendo afectados los europeos de manera increíble, porque Rusia es la madre de la energía, del gas, y tiene muchísimo poder energético. Entonces le cerró, ¿verdad?, la llavecita y disminuyó la energía en Europa. Se desesperaron los europeos y andan hechos, ¿verdad?, un caos. Por no haya la puerta. Imagínense, estamos hablando de Europa, que alberga a la Francia, la Inglaterra, Alemania, potencias mundiales, y aún así están sometidas ante el poderío ruso.
porque hay que entender y hay que reconocer que ciertamente los rusos lograron política y diplomáticamente doblarle las manos a los europeos, y también Estados Unidos la piensa para entrarle a la batalla, porque una vez que pise Estados Unidos y la OTAN en esta guerra, imagínense lo que se va a provocar, una guerra nuclear. Sería devastador el asunto. Entonces, no es que Estados Unidos le tenga miedo a Rusia. Sabe Estados Unidos que si interviene, el conflicto escala a un nivel nuclear. Y ahí sí, Dios Todopoderoso, ayúdanos, porque el asunto sería terrible. Amén, hermanos. Bien, tenemos estos acontecimientos. En Israel ya vimos los estudios pasados que Israel, el reloj profético de Dios, se han cumplido una gran cantidad de profecías, habiendo sido antes de 1948 solamente escombros, desierto. Ahora la tierra, como decían los profetas, el desierto va a florecer. Así fue, el desierto floreció. Israel es un paraíso, está convertido en un paraíso. Vean la ciudad, por ejemplo, de Tel Aviv, es impresionante. Echa un vistazo a las ciudades de Israel modernas. O sea, la ciencia aumentará, dijo el profeta Daniel. Los carros se precipitarán por las plazas, correrán como relámpagos, dijo el profeta Ageo. Es decir, hermanos, lo que estamos viendo aquí es el aumento también de la ciencia. Israel se lleva, ¿verdad?, el número 1 en muchísima tecnología, y los hebreos, los israelitas, se están preparando porque los tiempos se están terminando. Israel llegará el momento en que comience nuevamente, escuchen esto, comience nuevamente a tomar acción en el mundo político, religioso, pues ya lo ha tenido durante siglos, pero entrará también en el escenario mundial y se preparará para la llegada del anticristo. Bendita la gloria de Dios. Entonces, como iglesia debemos de estar alertas, discernir, orar, velar. Dice la Escritura, hay que orar, hay que velar, porque no sabemos el momento en el que el Hijo de Dios va a aparecer por su iglesia, hermanos. Tenemos que estar alertas. No se me duerma, ¿verdad? Cuando sienta que no quiere orar es cuando más tiene que meterse con Dios, porque ya las cosas se están complicando. Dije, la economía, la Unión Europea, Latinoamérica ni se diga. Es decir, estamos viviendo también tiempos de cambios geofísicos. Estamos a punto de expectar un terremoto masivo también que va a golpear diferentes ángulos de la tierra. Los californianos, ¿verdad? Turquía. Hay muchos lugares donde los terremotos van a comenzar a iniciar. El anillo de fuego nuevamente del Pacífico va a tomar ese poder, va a tomar ese poderío, y ustedes saben que el anillo de fuego llega hasta Chile. O sea, esto es increíble, pero es toda esa línea fronteriza o la costa que va rumbo hasta Chile, abarca obviamente Estados Unidos, México, se va hasta Chile, y allá hemos visto terremotos de altísimo, de escalas muy poderosas y potentes. Así es que el mundo se está preparando para eso. Los volcanes también ya están bufando, están respirando, porque nos están anticipando, nos están anunciando que algo viene al mundo, algo se acerca, y sí van a ser devastaciones terribles. Y alguien dijo, hermano, amén, pero Cristo viene. Amén, Cristo viene, pero tenemos que advertirle al mundo de lo que viene. Israel está a punto de iniciar la semana número 70. Y eso es lo que vamos a estudiar aquí, la angustia de Jacob, lo que le espera a Israel en la gran tribulación. Bendita sea la gloria de Dios. Bien, para entender un poquito sobre las 70 semanas, vamos a dar algunos versículos para que usted más o menos comprenda que los días, yom, la palabra yom en hebreo es día, pues puede significar un día literal de 24 horas, palabra yom, pero también puede significar, puede tener un sentido simbólico, representativo. Por ejemplo, la Biblia habla sobre el hecho de que un día, 1000 años para el Señor es como un día. Entonces hay una comparación de 1000 años con un día.
aquí la palabra día es simbólica, no significa 24 horas, un día de 24 horas. Hay en la Biblia estos registros. Los días no siempre los días hablaban de periodos de 24 horas, sino podían tratar, un día podía significar años, o año, o 1000 años. Y esto es lo que vamos a ver para entender las 70 semanas. Amén, hermanos. Miren, las semanas profetizadas, las semanas que trae el ángel Gabriel, se las revela a Daniel. Estas semanas, cada una de las semanas significa 7 años. No son días de 24 horas, sino son semanas de 7 años. Y en la Biblia se daba precisamente día por año. Quiero que abran Ezequiel capítulo 4, verso 6. Vamos a estudiar aquí todos y de una manera básica para comprender la profecía de las 70 semanas. Sobre todo acerca de la semana 70. Bendita sea la gloria de Dios. Lo primero que debes saber entonces es que estas 70 semanas son semanas de años, no semanas de días. Nos lo dice no solamente la Biblia, sino también la historia. Amén. En Ezequiel capítulo 4, versículo 6, noten con atención cómo Dios emplea la idea de días significando años. Dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Chequen, día por año te lo he dado. Aquí Dios utiliza el significado yom, el significado día, para significar un año. O sea, la palabra día aquí está significando un año, no un día de 24 horas. Los hebreos tenían este sistema y tenían estos conceptos. De ahí muchas las interpretaciones en cuanto a Génesis capítulo 1, que habla acerca de los 6 días de creación, que muchos rabinos en la historia de Israel creían que eran 6 etapas, 6 periodos, o sea, 6000 años. Dios habría creado el mundo en 6000 años, y bendita sea la gloria de Dios, y hubo otras interpretaciones. Bueno, hablando sobre este hecho, dice 40 días, día por año te lo he dado. ¿Notó? Aquí Dios está tomando el significado de un día como un año. Ay, bendita sea la gloria de Dios. Otro pasaje rápidamente que les voy a mostrar es Números 14:34. Abra la Biblia, Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Notaron eso? Entonces, un día llegó a significar un año. O sea, el día se tomó aquí simbólicamente, representando un año entero. Por supuesto, la mayoría de los textos bíblicos, la palabra día se refiere a un periodo de 12, de 24 horas. ¿Por qué digo de 12? Porque Cristo definió claramente lo que era un día. Dijo: ¿no tiene el día acaso 12 horas? ¿Se fijaron? En la mente de Cristo es: ¿no tiene el día acaso 12 horas? O sea, en el pueblo hebreo y sobre todo en términos bíblicos, eso es de 12 horas. Pero tomando, ¿verdad?, nuestro sistema es de 24 horas. Ahora, aquí Dios nos está dando la idea de que Él usaba la palabra día para significar un año entero. Bien, si hablamos sobre una semana de 7 años, o sea, una semana partiendo desde domingo a sábado, tenemos ahí 7 años. Ciertamente no tenemos un texto en la Biblia donde se diga que una semana significan 7 años. Entonces, ¿cómo sabemos que la profecía de Daniel se entiende cada semana como 7 años? Por la historia. Porque aquí se da una orden para edificar Jerusalén. Chequen, cuando fue destruida,
en tiempos, ustedes han de recordar que fue enviado Nehemías a reedificar Jerusalén, a reedificar el muro, a reedificar la ciudad. En aquel tiempo había sido destruida por los babilonios, por Nabucodonosor. Y Nehemías fue enviado, tomó el permiso y fue a reedificar la ciudad. Y aquí se le está diciendo a Daniel que desde que se da la orden de edificar Jerusalén y el muro hasta la muerte del Mesías se cumplirían 69 semanas. Entonces, aquí por este hecho histórico sabemos que cada semana Dios la había dado significando 7 años. Vamos a ir con calma para que todos entendamos. Amén. Lo segundo que tenemos que entender, ya que hemos comprendido que los días se llegaron a tomar simbólicos también, lo segundo que hemos de conocer es a quién Dios dirigió esta profecía. Esto es muy importante para las escuelas de pensamiento apocalíptico, teológico y escatológico. Esto es muy importante. ¿A quién le dirige Dios la profecía de las 70 semanas? Esto es clave. Vea Daniel capítulo 9, verso 20. Y solo voy a leer estas frases. Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Daniel 9:20. Lo vuelvo y repito. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. O sea, Israel es quien recibe la profecía de las 70 semanas. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, se le dice a Daniel. ¿Cuál pueblo? Sobre el pueblo de Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. ¿Saben por qué es importante esto que les estoy diciendo? Porque aquellos que creen que la iglesia pasa por la gran tribulación, la meten en Israel. Y entonces dicen, la semana 70 la iglesia también la pasa. Por eso es muy importante entender que esta profecía no está dirigida a la iglesia, está determinada hacia Israel, única y exclusivamente hacia el pueblo de Israel. Porque la semana 70 también, que es de 7 años, obviamente, comprende el Apocalipsis, sobre todo los tiempos cuando se abren los sellos. Bendita la gloria de Dios. Lugar donde la iglesia de Cristo ya no está. La iglesia fue arrebatada antes. Bendito sea el Señor. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, atentos, para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Vean cómo se dividen las semanas. Habrá 7 semanas. Ahora, si una semana comprende 7 años, 7 semanas son 49 años. Entonces el ángel está diciendo, para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 49 años. Y fíjense cómo divide. Y 62 semanas, o sea, 434 años. Así va la profecía. Habrá 49 años y 434 años se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, a 434 años le sumas 49 años y tenemos el total de 483 años. Es decir, 69 semanas cumplidas desde que se da la orden de edificar Jerusalén hasta la muerte del Mesías, que se iban a cumplir 483 años desde que se edifica Jerusalén hasta que el Mesías da su último suspiro en la cruz del Calvario. Ahí llegan 69 semanas. Bendita la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿no? 69 semanas se han cumplido en Israel. La semana 70 todavía no. De eso lo sabemos varios de aquí. La semana 70, que comprende los últimos 7 años proféticos apocalípticos, aún no se cumplen. Y esos 7 años son la angustia de Jacob.
Es decir, la semana 70 será un tiempo de angustia, un tiempo difícil porque imperará el anticristo sobre la tierra. Bendita sea la gloria de Dios. En tercer lugar, debemos comprender lo siguiente de esta profecía de las 70 semanas. Miren lo que se va a cumplir en Israel. Se dice ahí, si usted ve el pasaje, se dice ahí que se va a terminar con la prevaricación. Se va a poner fin al pecado, se va a expiar la iniquidad, vendría justicia perdurable, se va a sellar la visión y la profecía y se va a ungir al santo de los santos. Esto se tiene que cumplir en Israel, no en la iglesia. ¿Ok? No en la iglesia. Las 70 semanas fueron dadas a Israel. Y hay predicadores, ¿verdad? Como este Rivas, que empezó a enloquecer y empezó a decir, empezó a meter a la iglesia. No, la iglesia también es Israel. No. Además tratan de unir a la iglesia Israel como uno solo. Y no distinguen. Estos no distinguen, no saben contar. 1, 2. Israel, la iglesia, no, los unen y entonces hacen un solo pueblo en ese sentido porque malinterpretan al apóstol Pablo, hacen un solo pueblo y lo meten a la semana 70 y dice, va a atravesar porque somos el Israel espiritual. Pues eso es una locura tremenda, tremendísima. Entonces tenemos que comprender esto en detalle, porque si llegan, ¿verdad? Estas interpretaciones y desvían al pueblo. Bendita la gloria de Dios. Entonces estamos viendo lo que va a terminar en estas 70 semanas, lo que va a terminar por cumplirse en Israel. Israel se está preparando, créanme que se está preparando, porque lo que está aconteciendo en Israel, esto es serio, es muy serio. Es tan serio que hasta hay rabinos que están hasta planeando levantar revueltas para lanzar hasta ataques terroristas en la mezquita y en el domo de la roca, porque ya quieren sacar a los musulmanes de ese lugar para comenzar su construcción del tercer templo. Imagínense, tenemos 2000 años que la semana 70 no se ha cumplido. En Daniel, capítulo 9, verso 27, se lanza la semana 70 al futuro. Miren cómo separa. Primero leímos que separó 7 semanas y luego 62 semanas y luego dice el verso 27, y por otra semana, esta es la semana 70, y por otra semana, aquí entra el anticristo, confirmará el pacto con muchos. ¿Ok? Y miren cómo divide aún la semana 70, la divide en dos. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, esta última semana, que repito, también significa 7 años, fue codificada, se ocultó, se selló. Israel, los maestros de Israel no comprendían, porque había un velo, como dice Pablo, había un velo en ellos y no comprendían el cumplimiento de la semana 70 y de lo que ésta traería. Nosotros que tenemos el Nuevo Testamento, llamado en lengua hebrea Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, nosotros que lo tenemos, tenemos la revelación profética de las 70 semanas en Apocalipsis. Pero Israel carece del Nuevo Testamento. Entonces, no teniendo el Nuevo Testamento, no puede comprender a plenitud las Escrituras. Todavía tiene una especie de velo. Rechazó al Hijo de Dios. Bendita la gloria de Dios. Y así muchas doctrinas. Por eso Pablo dice que todo era sombra de lo que había de venir. Si Israel no tiene el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, no tiene la revelación completa de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la revelación de Dios y sabemos los tiempos que se le acercan al pueblo hebreo. Tiempos de angustia y tiempos difíciles. Ok, esta semana 70 fue sellada. Y se le dijo a Daniel, capítulo 12, verso 4, mire cómo se le dijo. A Daniel el profeta se le dijo, codifica los tiempos, escóndelos, esconde la profecía, séllala, que nadie la va a tocar hasta el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, todas las profecías de Daniel, incluida la semana 70, estuvieron codificadas, escondidas hasta la fecha, porque recuerden que 69 semanas se cumplen hasta la muerte de Cristo. Ahí se le pone un velo a Israel porque rechazó a su Mesías. No puede Israel ver con certeza el futuro, no lo puede comprender por haber rechazado a su Mesías, y la profecía está sellada, tiene un velo puesto. Israel no entiende, no discierne lo que le viene. Bendita la gloria de Dios. Aleluya. Entonces se codificaron estos 7 años, esta semana 70. Ahora bien, bendita la gloria de Dios. Desde que el Mesías murió, ¿qué fue lo que sucedió? Israel fue puesto proféticamente en pausa. Es como si el reloj de las 70 semanas estaba marchando y llegó la semana 69. Ahí Israel iba a tomar al Mesías, matarlo, asesinarlo, y en el momento que hizo eso Israel, se puso en pausa el reloj, como que se congeló. ¿Por qué? Al rechazarlo, muchos gentiles creyeron en Cristo y entraron en ese extenso y largo paréntesis que ya tiene casi 2000 años de existencia. Juan capítulo 1 versículo 11. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que Dios llamó a otro pueblo, que es la iglesia. Imagínense, Israel puesto en pausa y ya tiene 2000 años esperando la semana 70, que se ponga fin al pecado, llegue la justicia perdurable y llegue la paz a Israel. Y todos sabemos que recibirán al jinete del caballo blanco, una paz que durará solamente 3 años y medio, la mitad de la semana 70, la primera mitad, 3 años y medio, y en los segundos 3 años y medio, ese jinete se tornará rojo porque traerá una terrible guerra al quebrantar el pacto con los hebreos. Bendita sea la gloria de Dios. Pero en este paréntesis entramos nosotros, la iglesia, entramos por gracia, por misericordia, fuimos alcanzados por una simple razón. ¿Cuál es, pastor? Nosotros fuimos salvos gracias a que Israel se endureció de corazón. ¿Sí? Por eso. Es decir, viene Cristo, el Mesías, a Israel, le quitan la vida en la semana 69 y por haberlo rechazado, acá, ¿verdad? Como dice, los perrillos, los gentiles, los perrillos que comíamos las migajas que caían de la mesa de los hebreos, y un pedacito de pan, llevamos como perrillos ahí, como perritos, a alimentarnos de las migajas. Esos llegaron a sentarse a la mesa para comer con el rey, porque Israel lo rechazó. Bendita la gloria de Dios. Por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, en la semana 69 empezaron a recibirle cientos de miles a través de los siglos. 2000 años como pueblo, como iglesia. Por eso la iglesia no puede ser Israel, ni Israel la iglesia, y las profecías y las promesas dadas a los judíos, a Israel en el Antiguo Testamento, son únicamente de Israel, y lo que nos dio Dios a nosotros en el Nuevo Testamento son únicamente de nosotros. O sea, de verdad, los teólogos dispensacionalistas se definen correctamente cuando hablan acerca de la distinción de ambos pueblos. Aleluya, gloria a Dios. Los demás batallan, tartamudean teológicamente hablando, ven borroso, no saben cómo explicarse, confunden a la iglesia con Israel y viceversa. Hay cristianos, y se vale, está bien,
que agarran promesas del Antiguo Testamento dadas a Israel. Y la iglesia dice, esta es palabra de Dios para mí. No, esa es de Israel. Pero está bien, si te la quieres aplicar está bien. Dios te bendiga y intenta bendecirte con esa palabra, gloria a Dios. Pero esa palabra, esa promesa, esa profecía, eso era para Israel. La iglesia tiene lo suyo. Sí, hermanos, un día nos va a unir Dios a ambos pueblos en el milenio y reinaremos con Cristo como un solo pueblo, cristianos y hebreos, gentiles y judíos juntos, danzando delante del Rey en Jerusalén. Amén. Bendita la gloria de Dios. Ok, miren, quiero que abran la epístola a los Romanos para que vean la regañada que Pablo nos va a poner. En Romanos, estamos en la pausa, semana 69, todavía no se cumple la 70, y en este periodo de tiempo, en este paréntesis, porque Dios abrió un paréntesis y dijo, ok, vengan pues, ustedes recibieron a mi hijo, vengan, ustedes entren pues, en un paréntesis, o sea, por pura misericordia. Romanos capítulo 11, versículo 11. Vean, la iglesia fue el nuevo pueblo que recibió a Cristo como el verdadero Mesías, y al hacer esto el reloj de profecías en Israel se detuvo desde entonces. Por eso la semana 70 no ha llegado, porque Dios está esperando a que entren todos los gentiles a la salvación. ¿Lo tiene Romanos 11:11? Digo pues, ¿ha tropezado los hijos de los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, atentos, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Atentos aquí, ahorita seguimos leyendo. O sea, miren lo que argumenta el apóstol Pablo. Si por haber transgredido los israelitas, por haber rechazado a Cristo, vino la salvación para nosotros, dice Pablo, ahora imagínense cuando Dios restaure a Israel y lo llame nuevamente como su pueblo, dice, cuánto más su plena restauración. O sea que cuando Israel sea restaurado, pues nosotros, ¿verdad?, recibiremos aún mayor peso de gloria y de gracia en la eternidad. Bendito sea el Señor. Sigamos leyendo, verso 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, o sea Israel, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, o sea nosotros. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, o sea en Israel, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Miren nada más, nosotros fuimos injertados contra naturaleza en la semana 69. O sea, tengo que decirlo así, está fuerte, pero gracias sean dadas a Dios que le aconteció eso a Israel cuando le quitó la vida al Mesías. Porque si no hubiese sido así y ellos le hubieran recibido, nosotros seguiríamos excluidos del pueblo de Dios. Mas gracias sean dadas a Dios, y dice Pablo, este es un gran misterio, que en la semana 69 Dios haya llamado a todos aquellos que quieran acercarse a la mesa del evangelio para recibir salvación. Ahora, yo oro para que Dios restaure Israel, para que Dios levante y traiga otra vez a ese pueblo, y a la misma vez que estoy orando por eso, hay más peso de gloria para la iglesia, porque si Israel resucita, dice Pablo, esto será vida entre los muertos en la misma iglesia de Cristo. Bendita la gloria de Dios. Entonces, estás y estoy por gracia aquí. Y aún así, miren cómo nos creemos. Miren, nos creemos mucho. Jeremías capítulo 30, verso 7. ¿Lo tiene? Aquí es ya la semana 70. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Chequen esto: tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Vean, no es el tiempo de angustia para la iglesia. Esto es importante. Sino para Jacob, para Israel. O sea, la gran tribulación es para Israel, no para la iglesia. Tú no encuentras ni un solo texto en toda la Biblia donde se te diga que la iglesia pasará por la gran tribulación. Tú no encuentras un solo pasaje. Entonces, los que dicen que así será es porque teorizan, hipotetizan, imaginan, especulan. Es un mundo de imaginación. Eso es lo que ellos piensan y creen. Pero no hay un solo texto que te diga que la iglesia pasará por la gran tribulación. Al contrario, dice que seremos librados de la ira y de la angustia de Jacob. Porque cuando Israel comience nuevamente su historia como pueblo, y el reloj profético que ya está dando, ¿verdad? Desde 1948 ya está dando latidos, ya está dando señales, pues ya nos está diciendo que está a punto Israel de iniciar ya nuevamente su historia como tal, a plenitud, a plenitud. La angustia de Jacob. ¿Por qué es llamada la angustia de Jacob? Primero, porque Israel recibirá al anticristo pensando que es su Mesías, ¿verdad? Esa será la angustia de Jacob. Ahí comenzará. Recibe al anticristo y hace pacto con ellos, y como vimos la otra vez, hace pacto directamente con la muerte, con el Seol. Esa es la angustia de Jacob. Ok. Y número 2, o en segundo lugar, se le llama la angustia de Jacob porque aquí inicia ya, escuchen esto, los segundos 3 años y medio de la semana 70. Y aquí es donde se pone difícil. Pero antes de que vayamos allá, quiero rápidamente invitarles a 2 pasajes. Amén. 2 pasajes que quiero enseñarles cómo se codifican los segundos 3 años y medio de la semana 70. De los últimos 7 años, los segundos 3 años y medio, vean cómo se codifican en la Biblia. Quiero que abran Apocalipsis 11:2. Ya las últimas 2 enseñanzas estuvimos viendo la primera parte de la semana 70, los primeros 3 años y medio, y vimos que en esos 3 años y medio hay paz, hay tranquilidad, entre comillas, porque el anticristo impera con un pacto de paz. Pero en sus segundos 3 años y medio se codifica de manera terrible, miren. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Aquí ya está hablando del tercer templo construido. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Vean esto: y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses.
42 meses equivalen a 3 años y medio y son el segundo periodo de la semana 70. Bendita la gloria de Dios. Ahora Apocalipsis 13, verso 5. Apocalipsis 13, verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. El segundo periodo de los 7 años. Aquí se va a poner terrible porque inicia la angustia de Jacob. Israel será perseguido por las tropas del anticristo. Y eso lo vamos a tratar con calma más adelante. Bien, también se codifican los segundos 3 años y medio como 1260 días. Ahí en Apocalipsis capítulo 11, verso 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. De esos 2 testigos voy a hablar más adelante. Impresionante de verdad lo que la Biblia revela de estos 2 testigos. Ahora, si ustedes notaron, 1260 días es 3 años y medio. Los segundos 3 años y medio de la semana 70. 42 meses, 1260 días, así está codificada la semana 70 en los tiempos del fin. Si entendemos estos pequeños códigos, vamos a lograr descifrar fácilmente el periodo, el tiempo preciso. Gloria a Dios. Otra forma de cómo se codifica el segundo periodo del reinado del anticristo la encontramos en Daniel capítulo 7, verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Miren, tiempo, tiempos y medio tiempo. Singular, tiempo está en singular, tiempos está en plural, y luego ya lo parte y dice y medio tiempo. O sea, tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año. 3 años y medio. Lo que ocurre una vez que el anticristo termina su pacto de paz, después de 3 años y medio, inmediatamente entra el segundo jinete apocalíptico. Amén. Es decir, el caballo rojo. Apocalipsis capítulo 6, vamos a tocar un poquito de eso. Y nos vamos. Apocalipsis capítulo 6. Y vaya conmigo al verso 3. Vean cómo estamos relacionando los textos de la semana 70 y cómo se involucran con la apertura de los sellos. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bendita la gloria de Dios. Aquí analizamos este segundo sello ya. No es que sean 4 jinetes así separados. No es que entre el anticristo y después de él viene otro personaje. Lo que la Biblia te está enseñando ahí es la dimensión del anticristo en 4 formas, en 4 aspectos. Es el mismo anticristo, no es un personaje distinto el que viene en el caballo rojo, sino que es el mismo anticristo, porque primero entró cabalgando en un caballo blanco representando la paz. En el momento que quebranta esa paz, el caballo se torna rojo, bermejo, porque ahora impactará al mundo con una devastación y sobre todo a Israel. Es al primero que irá a golpear, a perseguir y a matar. Matará muchísimos hebreos en los tiempos del fin. Bendita sea la gloria del Señor. Aquí se le dio una gran espada. Deja el arco que traía sin flechas y ahora toma una gran espada. La expresión una gran espada, sí, hace referencia a que va a levantar un conflicto bélico, un conflicto armado para la persecución de la angustia de Jacob. Bendita sea la gloria de Dios.
Y es aquí donde dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Las hermanas que saben que ya pasaron por ese tiempo, ese periodo, ¿verdad?, de dar a luz, saben cómo los dolores en la mujer van en aumento. Poco a poco, no te llegan así de golpe, ¿verdad? Sino que poco a poco van en aumento. Sí, las contracciones, ¿verdad? Llegan poco a poco y luego 5 minutos y luego va aumentando y luego va aumentando y luego va y va hasta que da a luz. Bendita sea la gloria de Dios. Así irán las profecías en el mundo, en la humanidad, en la tierra. Así vienen ya las contracciones, poco a poco, hasta que llegue el momento del caos, que cuando digan paz y seguridad, cuando digan con el anticristo estamos bien, cuando diga Israel estamos en paz con el mundo árabe, ¿verdad? Tenemos tranquilidad con toda la humanidad, entonces el caballo blanco se convierte en rojo, el rojo que es el color de la sangre, se le da una gran espada, abandona el arco sin flechas y entonces dice, vendrá destrucción repentina. Y lo tremendo del pasaje, y no escaparán. Bendito sea el Señor. Por eso es delicioso vivir en este paréntesis de Dios, porque la iglesia que vive desde la semana 69, antes de que se cumpla la 70, la iglesia vuela. Antes de que se cumpla la semana. ¿Por qué? Porque 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel, no sobre la iglesia. Entonces la iglesia tiene que irse antes de que llegue la semana 70, porque la semana 70 es la historia profética de Israel, no de la iglesia. Nosotros estamos en el paréntesis de gracia, de misericordia, de verdad. Y por si eso es poco, tenemos un arrebatamiento en este paréntesis de Dios. Y ese arrebatamiento nos saca de aquí inmediatamente, hermanos. En cuanto salgamos, la semana 70 se conecta con la 69 y el rompecabezas se ha formado. Comenzó a estructurarse el tiempo profético en Israel. Bendita sea la gloria de Dios. Aquí, ya para terminar, se conecta Mateo capítulo 24. Miren qué impresionante. En Mateo capítulo 24 tiene una conexión directa con Apocalipsis 6. Porque en Apocalipsis 6 estamos viendo los sellos. Pero si tú analizas cada uno de los sellos, tiene una comparación profética con Mateo 24 de manera impresionante. Por ejemplo, miren, en Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2, se nos habla del anticristo, que llega el anticristo en el primer sello. Y en Mateo capítulo 24, verso 5, se habla de falsos cristos. ¿Se fijaron? Entonces, en Apocalipsis capítulo 6, verso 3 al 4, se habla del caballo rojo que se levanta una tremenda guerra. Y en Mateo capítulo 24, verso 6 al 7, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Se fijaron? En Apocalipsis capítulo 6, versos 5 al 6, cuando se abre el tercer sello, viene una hambruna, llega el hambre. Y en Mateo capítulo 24, verso 7, dice que habrá hambre sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 6, versos 7 y 8, cuando se abre el cuarto sello, aparece la muerte sobre el mundo. Y en Mateo capítulo 24, verso 9, vemos la muerte que devastará también el mundo. En Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11, cuando se abre el sexto sello, dice que aparecen los mártires bajo el altar. Y en Mateo capítulo 24, verso 9 al 13, se desata una persecución tremenda sobre los escogidos. En Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 17, ahí aparece un terremoto, una oscuridad terrible. Y vemos en Mateo 24, 29 que ocurrirá una oscuridad cósmica también. O sea, hay una conexión curiosa, ¿no? Extraña, pero así es como la Biblia
¿verdad? Armoniza de manera maravillosa.